Esaú Espinosa Cárdenas va a conversar con nosotros sobre la violencia y la política. ¿Cómo estás, Esaú? Muy buenas tardes. Gracias por recibir nuestra llamada. Buenas tardes, un cordial saludo y frente a lo que pasa en el país sería importante el tema que, ¿no? que vamos a por lo menos intercambiar ideas. Vi la publicación tuya y realmente importante lo que nos dice nuestro colega oroíno, el Wilber Huacasi, sobre la violencia que no es de ahora en cuanto al trato, la injerencia política y la manera como el poder político nos hace a veces pelearnos por ambiciones que no son necesariamente, Saúl, de todos los peruanos, ¿no? Algo se paró. A ver. Tener paz, tranquilidad para desarrollarnos como seres humanos. Pero a veces hay momentos en la historia en que el ser humano se ve obligado, ¿no? a trastocar esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Porque que los seres humanos somos pacíficos por naturaleza y que la estructura social le ha llevado a trastocar eso es un poco falso, ¿no? Si vamos hacia, digamos, donde el ser humano era cazador, recolector, ya nos indica seriamente la historiografía que esas sociedades eran mucho más violentas que ahora. Ahora pareciera que estamos en una sociedad muy conflictiva y claro, hay momentos en la historia cuando se quiere cambiar el rumbo de las estructuras sociales, cuando hay quiebra social, sí, ¿no? Volvemos a ese estado de violencia que no debería ser necesario cuando los que están en el poder dan el pase para esas transformaciones porque se nota, ¿no? O sea, muchos ciudadanos no saben entender, lo expresan, ¿no? Algunos cambian la constitución, otros se burlan, ¿no? Dicen, hoy no, y cada uno argumenta, ¿no? Pero este ciudadano que dice cambio constitución, sabe que algo anda mal, ¿no? Y siente que hay unas estructuras que no le permiten, que el Estado no le incluye y que él pertenece no a ese Perú que están de los ciudadanos incluidos, sino que pertenece al otro Perú y lo único que dice es eso, ¿no? Busca una solución. Esa frase que dice cambia la constitución y ese deseo de venir de tan lejos a Lima para poder expresarse y que su voz sea escuchada en el ánimo de una transformación social, expresa eso, ¿no? Y como no hay una salida y el poder, hemos visto, por ejemplo, en 1932, lo de Trujillo fue prácticamente una guerra civil, ¿no es cierto? El manguerazo, ¿no? Y varios puntos de la historia nacional no eran tan necesarios a la luz de los ojos de los que están incluidos, como ahora, ¿no? No es necesario a la luz de un 30-40% de peruanos. Pero como no son escuchados y quieren el status quo, no hay otra salida de parte de ellos, ¿no? Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? A una confrontación. Y cuando estudiamos, sin embargo, la historia de la humanidad, no solo del Perú, nos damos cuenta que lo que ha resuelto esos problemas es la violencia. Cuando pareciera que estamos yendo a una sociedad mejor, como la Ilustración, sin embargo, ese movimiento de la Ilustración tuvo que ser necesario la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa recién termina el antiguo régimen que dio a paso, ¿no?, a la sociedad moderna que tenemos. Pero ahora estamos en un momento similar, y no en el Perú, sino en el mundo entero. Desde tu mirada teológica, porque tú eres una persona dedicada, por supuesto, a esas actividades que nosotros respetamos, citas el libro de los jueces, ¿no? Y seguramente algo tienes que relacionarnos y conversar al respecto para concatenar nuestra conversación a ese nivel de humanidad, Esaú. Miren, la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo,
Ya en 1 Corintios 10, versos 6, 11, el apóstol Pablo nos dice que nos ha dejado el Antiguo Testamento también en parte como una historia para no repetir, ¿no? Y tener esos ejemplos de lo que ha vivido el pueblo de Dios en su caminar con Dios. Y eso nos lleva a por lo menos dos ejemplos. Es, el libro más sangriento de la Biblia lo encontramos en Jueces. Hay cosas, pero atroces, ¿no? Así, atroces, ¿no? Así, acontecimientos como podríamos ver en Alemania, sistemáticamente matar 6 millones de judíos, ¿no? Crear toda una maquinaria, ¿no? ¿Cómo es posible? Y eso es hace poco, ¿no? Hace 70 años es muy corto en la historia de la humanidad. Y también hay otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, mira, yo les voy a leer el Salmo, son bien conocidos, pero acá quiero hacer un, un recordatorio, ¿no? Los salmos, si bien es cierto, son parte de la palabra de Dios, es el ser humano hablando de Dios, expresando su deseo a ese Dios, ¿no? Mira, el Salmo 137. Son llevados al exilio por sus enemigos, los babilonios. Ya en el exilio dice esto, el título del Salmo es Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Al terminar el pasaje, sorprendentemente, ¿qué va a decir este hombre de Dios? ¿No? Que dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra las peñas. O sea, mira, ese ser humano que es un seguidor de Yahvé, ¿no? Está pidiendo el ojo por ojo, ¿no? La justicia retributiva, porque los seres humanos somos humanos y es un sentimiento, ¿no? Y si me hacen esto, quieres devolver el mal por mal, ¿no? Mira, y aún está expresado acá, ¿no? ¿Por qué? Porque los babilonios habían matado a sus hijos, ¿no? Y ellos dicen, mira, dichoso el que tomare, o sea, un hijo de los babilonios, y lo estrellare contra las peñas, o sea, imagínate, ¿no? O sea, entonces, eso nos muestra, y muchos pasajes del libro de los jueces, el mismo Génesis 4, ¿no? Dos hermanos, Caín y Abel, uno lo lleva con mentira y finalmente asesina a su hermano, ¿no? Entonces, la historia de la humanidad, parte de nuestra historia de la humanidad, del desarrollo, es la violencia. Y ¿tenemos que superar eso? Por supuesto tenemos que superar. Parecía que habíamos superado, ¿no? Con la, digamos, el 2008 más o menos, con esta crisis mundial, las sociedades han entrado en una nueva espiral de violencia porque los poderes quieren el status quo y no quiere que se cambie el modelo, porque un cambio de, digamos, antropológicamente, hemos entrado, digamos, a una nueva época que se puede denominar la época del antropoceno, donde el ser humano es el centro de la humanidad. Y implica muchas cosas, entre ellas el haber llegado a 8.000 millones de habitantes implica que tiene que reestructurarse el modo de producción y las relaciones entre los seres humanos. Y eso implica un reacomodo social. Pero hay poderes que no les interesa, que quieren perpetuarse, ¿no? Así como cuando pasamos de la época, en la época de la independencia, hemos tenido una disputa larga, ¿no es cierto? Entonces, si no leemos ese momento y no le damos pase, como es un tapón, vamos a tener que vivir un tiempo de espiral de violencia. Bien reflejado está en el tema cómo lo han manejado las dos universidades, ¿no? Mientras que la UNI salió en defensa de estos universitarios al ver 19 tanquetas, al otro lado la rectora de San Marcos estaba felicitando, pero cuando se dio cuenta que habían llevado a la Diricote a una niña de 8 años, ¿no? A una anciana quechohablante que no han encontrado
armas blancas, no han encontrado bombas, no han encontrado nada. Ellos pensaban que hoy sí, ahí están, ya tienen un reducto, seguro que están ahí produciendo, como en la época del terrorismo, bombas Molotov, ya estaban elucubrando, no han encontrado nada y ahora se desdice, ¿no? Han sacado un primer comunicado, un segundo, un tercer comunicado, ¿no? Y lo único que va a hacer es, esperemos que los universitarios no reaccionen con violencia. Pero eso va a estar condicionado si es que el Congreso da una salida para el problema político que vive el Perú. Esaú, nos gustaría seguir hablando contigo, sin embargo te digo que dentro de unos segundos estamos ya en contacto con un sanmarquino, un psicólogo, con quien hablaremos desde el punto de vista seguramente con enfoque psicológico, lo que tú nos hablas de una manera tan tierna, tan humana, relacionado con la religión. Y por supuesto, nosotros te quedamos muy agradecidos, Esaú, para la próxima estaremos conversando otra vez. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros hermanos huancaínos y la región Junín. Gracias, Esaú.